Y a veces no sabemos qué significa el Evangelio. La palabra es en el griego casi suena evangelium. Es una palabra que es las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿En qué se descansa? ¿Cuál es la base principal? ¿Por qué tiene tanto impacto, tanto peso? Estas palabras del apóstol San Pablo, cuando él está concluyendo el libro de 1 Corintios, nos dice en ese capítulo claramente que el Evangelio descansa en que Cristo no solamente murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y está para regresar en su segunda venida. Así que esta es la esencia del Evangelio. En esta porción de la palabra de Dios, la semana pasada hablamos de la última parte, lo que tiene que ver con la adoración. Y hablamos que en la casa del Señor se adora con darle esa preeminencia, esa devoción, pero una preparación anticipada para poder recibir la bendición de Dios. Así que si no nos preparamos para la adoración y para recibir la palabra, no vamos a recibir lo que de veras necesitamos recibir de Él. Pero en esta casi penúltimo capítulo, o más bien es el penúltimo capítulo, antes del capítulo 16, lo tenemos en esta primera parte del capítulo, lo que es la esencia del Evangelio. Que Cristo Jesús, como Él dijo en la profecía, Él iba a morir por nuestros pecados para pagar la deuda incalculable que cada uno necesitaba pagar. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él de veras murió. El profeta Isaías en su capítulo 53 nos dice que fue molido, que fue de veras, como decimos, destrozado para que nosotros tuviéramos vida. Pero tenemos en esta segunda parte que vamos a ver más adelante, no en esta ocasión, que Cristo y la muerte del Señor, mucha gente había muerto antes que Él había muerto. Pero ninguna persona que había resucitado había vuelto a morir y había vivido. Y la garantía de la esencia del Evangelio era la resurrección, que resucitó y fue a estar con el Padre para ser nuestro mediador, nuestro abogado y defendernos delante del Padre. Así que mirando la esencia del Evangelio aquí, en estos primeros 11 versículos tenemos esta parte. Estamos realmente celebrando las buenas nuevas y hay mucha gente. Y nos dijeron en esta conferencia de ayer y antier, nos dijeron, tenemos que alcanzar más gente. Nosotros los cristianos, como ya conocimos al Señor, no hemos pasado la voz, no hemos urgido a la gente que se está perdiendo, y muchas de esa gente es nuestra misma familia. Y sí necesitamos hablarles de la salvación del Señor y cómo ellos pueden venir a tomar, ¿verdad?, ventaja de esta muerte y resurrección, ascensión y pronta venida de nuestro glorioso Salvador. Así que tenemos en esta primera parte, que ya leímos los versos del 1 al 15 del capítulo 15. Miramos lo que es la salvación, lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y tenemos a uno de los apóstoles que él iba y era el último que recibió la confirmación y que vio al Cristo resurrecto, resucitado, en el camino a Damasco. Cuando él iba a Damasco, él iba a perseguir, él iba a traer cristianos para arrastrarlos por las calles, para matarlos. Y en esa intención y con ese propósito iba a Damasco. Y en ese camino, antes de llegar a la ciudad de Damasco, se le apareció el Señor
y él fue el último que recibió la aparición. Nos dice la palabra de Dios que le apareció a Cefas, le apareció a los 2 discípulos en el camino de Maús, le apareció a los 11, dice a los 12, pero Judas ya no estaba ahí. Y entonces a Santiago, el medio hermano del Señor, y después a mí, como un abortivo, como al último, al que no merece ser apóstol, se me apareció a mí. Así que en esta porción de la palabra del Señor vamos a mirar las razones por qué nosotros proclamamos el Evangelio, y es de urgencia que cada uno de nosotros presentemos el Evangelio, sepamos qué quiere decir el Evangelio y cómo presentarlo, y urgirle a nuestra familia, urgirle a la gente, a nuestros vecinos, que conozcan de Jesucristo. Así que vamos a abrir la Biblia en el capítulo 15, en los versos del 1 al 11. Y en esta primera sección miramos como decimos, la resurrección corporal de Cristo, la resurrección cristológica, cuando Él resucita y vislumbra y da un panorama de esperanza. Ahora la gente que muere, cuando muere en Cristo, va a volver a resucitar, va a volver a vivir. Y esta es una bendición. Así que miramos también aquí el éxito de la resurrección. Había gente que había muerto, pero no había resucitado. El éxito de la resurrección, que Él se levantó de la muerte. Él venció la muerte. Y ahora, ¿por qué Él vive? Nosotros vivimos. Y como Él dice en la siguiente parte, si Cristo no resucitó, van afuera nuestra fe, van afuera nuestra esperanza. Comamos, bebamos, mañana moriremos y no hay esperanza. Pero porque Cristo resucitó, hay esperanza. Y tenemos que pasar la voz a vecinos, gente, familia que no tienen a Cristo. Así que la primera cosa que vamos a mirar en esta parte, cuando ustedes ven, por ejemplo, si fueran allá a Arabia Saudita, fueran a la ciudad donde Él creció y donde también murió, la Meca, que es como decimos, el lugar santo musulmán, y encontraran la tumba de Mahoma, escarbaran, ahí están los restos de Mahoma. Lo mismo que si fueran a otra parte más para allá, a Bura. Pero ustedes van y buscan la tumba del Señor Jesucristo, que por supuesto fue una tumba prestada de José de Arimatea. Ustedes no encuentran a Cristo porque Él resucitó, se levantó de los muertos. Y esa era la garantía de darnos esperanza, de darnos oportunidad de confiar en Él, de vivir para siempre con Él. Así que, mirando aquí, vamos a mirar la primera parte, es la importancia del Evangelio. Y descansa específicamente en la resurrección. Cristo resucitó. No lo pusieron en una, como decimos, en una fosa equivocada, y por eso cuando lo fueron a buscar no lo encontraron. Pero Él, nos dice la Biblia que había guardias en la tumba y que lo fueron a buscar, pero no estaba ahí. Los guardias estaban ahí para garantizar que no se iba a escapar o ningún grupo lo iba a remover. Así que no fue posible que lo hubieran puesto en otra tumba, o que hubiera salido, o que hubiera fingido que se había desmayado y se hubiera levantado. Pero de veras murió. Y la razón por qué dice eso es porque fue sepultado. Cuando una persona pasa un buen tiempo estando sepultado sobre la tierra, va a morir. Pero luego habla
de la siguiente parte. Así que la primera parte es la importancia del Evangelio. ¿Sobre qué descansa? Sobre que Él murió por nuestros pecados y como Él murió, también Él resucitó. Y que tenemos aquí en los Corintios, los judíos recibieron el Evangelio, nos dieron la esencia del Evangelio. Ahora los verdaderos creyentes también confiamos que Cristo resucitó, porque si Él no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Y no hay esperanza, somos los más miserables, de lástima. Pero porque Él resucitó, tenemos esperanza. Y esa es la bendición. Así que la primera cosa en esta primera parte, en la importancia del Evangelio, descansa en ese hecho tan importante de que Él resucitó. Y nos dice claramente la Biblia que cuando las mujeres vinieron para buscarlo, había un ángel. ¿A quién buscáis entre los muertos? Al que vive. No está aquí, ha resucitado. Era muy claro que el Señor Jesucristo había resucitado. Si Él no hubiera resucitado, estuviéramos en gran problema. No hay esperanza para nosotros. No hay ninguna posibilidad de vida eterna. Pero porque Él resucitó, tenemos vida eterna. Y es una bendición. Así que miramos aquí que ellos profesaron y permanecieron obedientes y confiaron en esas promesas de que Él resucitó de los muertos. Y ellos fueron salvos. Y aquí tenemos pues la palabra, ¿verdad? La salvación. La salvación, esa experiencia, ustedes miraron la gente cuando reconoció que Él había resucitado, había júbilo, había gozo. Y corrieron y se dieron cuenta que ya no estaba allí, que Él había resucitado y era una bendición. Así que cuando leemos aquí el verso, especialmente el verso 1 al 4, ahora os hago saber, hermanos, que el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por supuesto, si no creísteis en vano, por lo cual también sois salvos. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué, o más bien porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí directamente del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que se dijo en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el libro del profeta Isaías, donde él dijo que iba a morir por nuestros pecados, pero gracias al Señor que resucitó. Y dice el verso 4, y que fue sepultado. Una cosa que hace muy claro es que Él fue sepultado, pasó bajo tierra 3 días. Y eso no es posible para ninguna persona vivir. Y dice aquí el verso 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tenemos un claro mensaje, una indicación clara que Él fue sepultado, que Él de veras murió. No se desmayó y simplemente lo pusieron por un momento y, como decimos, volvió en sí. Los hechos patentes y los testigos confidentes y oculares que miraron al Cristo resurrecto. Así que en esta segunda parte miramos cómo apareció a Cefas. Ustedes recuerdan que lo negó 3 veces. Debió de haber estado demasiado deprimido, porque él les dijo que se iba muchas veces y uno de ellos pues no quería que le dejara. Le dijo,
pues ¿nos vas a dejar? Dice, voy a mandar al Consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, notamos que era una oportunidad de ver, después de haberlo negado 3 veces, porque dice, si fuera necesario, iré contigo a la cruz, pero yo no dejaré que te lleven. Pero eso sí sucedió. Estaba deprimido, quizá estaba triste, pero Dios o Cristo se le apareció a él para fortalecerlo, para animarlo. Y entonces notamos que se le apareció a Cefas. Y luego se le apareció a 2 testigos en el camino a Emaús, a los 11, y el último, pues también al medio hermano del Señor, a Jacob, y luego a Pablo. Así que notamos aquí bien claro que es importante que nosotros entendamos lo que es el Evangelio. El Señor de veras murió, fue sepultado, se levantó de la tumba, venció la muerte y ascendió al cielo. Y Él está intercediendo por su pueblo que vive en todas partes del mundo. Y esta aparición era necesaria para confirmar también a Pablo que perseguía al Señor. Pero una vez que lo encontró en el camino a Damasco y que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que él entregó su vida al Señor y fue uno de los que trabajó más, pero no fue digno de ser llamado apóstol, como dice allí, porque persiguió a la iglesia del Señor. Era bastante difícil. La aparición del Señor a los 12 fue importante también para animarlos, para levantarlos, para que no estuvieran tristes. Y es una bendición de cada uno de nosotros. No solamente esto, pero la aparición a Santiago, al medio hermano del Señor. Él escribió el libro de Santiago y era una eminencia, era una persona que necesitaba también ser confirmada, y por supuesto apareció a más de 500, de los cuales todavía viven. Esto es para indicar, hermanos, que el Señor de veras murió y de veras resucitó de los muertos. Y es por eso que predicamos el Evangelio. El Evangelio nos habla de las nuevas, de esperanza, de vida, de bendición para la humanidad. Hay salvación. Necesitamos obedecer y predicar el Evangelio de estas nuevas, de gran gozo, que eran para todo el pueblo y serán para todo el pueblo bendición. Entonces apareció más de 500 y muchos de ellos todavía vivían en el año 50, lo más tarde el año 55, todavía vivían cuando el apóstol San Pablo escribió la primera carta de los Corintios. Esto quiere decir que había testigos que por 40 días se les había aparecido, no solamente a los apóstoles, pero también a mucha gente. Y los habían confirmado, los había animado y había estado con ellos 40 días después de la resurrección. El día de Pentecostés, al día 10 más, vino el Espíritu Santo y él ya había ascendido al cielo. Entonces, si notamos aquí que esta aparición era de grande bendición, no solamente para confirmarlos, pero para garantizar la resurrección y que había de veras resucitado. Y Santiago, que era un hermano, si ustedes recuerdan, los medios hermanos del Señor no creían que Él era el Mesías o que Él era el Salvador del mundo, hasta después de la resurrección, finalmente, cuando se le apareció, en este caso, a Santiago.
Y por eso, hermanos, tenemos lo que es la esencia del Evangelio en esta parte. La última cosa que podemos leer aquí, la miramos en los versos 8 hasta el 11. Y en esta última parte, del verso 8 al 11, y el apóstol San Pablo hace referencia a eso. Yo creo que él hubiera deseado que nunca hubiera perseguido la iglesia de Dios. Él siendo uno de los rabinos, de los que conocía la Torah, y cuando habla de la Torah, habla de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, empezando con Génesis hasta Deuteronomio. Esa era la base esencial de todo el Antiguo Testamento, la Torah. Y él siendo rabino, intérprete de la ley, no conocía al Señor. Y por ignorancia hizo lo que hizo. Pero cuando vino el conocimiento de Cristo, se cercioró de que era evidente y perseguía. Cuando le dice en el libro de los Hechos 9, dura cosa te es dar cosas. Literalmente es como cuando uno está mirando un animal como un toro y le da una patada a la garrocha. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y no podía pelear con Dios. Nadie puede pelear con Dios. Y Dios ha abierto esa puerta amplia para que la persona que no le conoce, cuando se dé cuenta de la necesidad de su salvación, lo acepte como Señor y como Salvador. Así que en esta última parte vamos a leer esos versículos, empezando con el verso 8 al 11. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Muchas personas no habían perseguido a la iglesia de Dios, pero él era uno de los que, como era rabino, pensaba que estaba en contra y no pensaba que estaba luchando con Dios, en este caso con Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso se esforzó para toda persona que seguían en el camino, que originalmente ese movimiento después de su muerte y aún antes que seguían al cristianismo, los arrastraba por las calles, o eran de Jerusalén, o en Damasco, o en otras partes más lejanas, y él estaba listo para hacerlo, porque la convicción de él era tal que podía hasta matar por su convicción, pero no tenía al Salvador. Y cuando le conoció, fue uno de los que más sufrió por el Evangelio del Señor. Así que el último hecho más impactante y testigo ocular le apareció a Cristo Jesús. Entonces notamos en este verso 9, porque yo soy el más insignificante, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta vana. Más bien he trabajado mucho más que todos, aunque no yo, sino la gracia que está, la gracia de Dios en mí. Cuando uno lee el libro de los Hechos, dice que había Pablo llenado toda Asia con el Evangelio. Donde quiera que Pablo llegaba, llevaba el Evangelio.
y aunque él tuviera que sufrir, no le interesaba. Así que por eso dice claramente, no soy digno de ser llamado apóstol, pero una vez que le reconoció al Señor, trabajó más que todos. Entonces el verso 11, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Y esta es la esencia del Evangelio. Esto es lo que le llaman la primera parte del Evangelio, lo que es la esencia, que es la muerte por el pecado de cada uno en el mundo. Yo puedo imaginar, por ejemplo, el papel del sacerdote, representando al pueblo delante de Dios. El sumo pontífice, el sumo sacerdote, representando a todo el pueblo, ¿verdad? Delante de Dios. Al profeta, que representa a Dios delante del pueblo, pero es la voz de Dios al pueblo. El sacerdote es la voz del pueblo delante de Dios. El sacerdote no podía llegar al lugar santísimo, al lugar santo. Tenía que primero sacrificar un animal por él y luego otro por el pueblo. Y entonces interceder por cada uno. Entonces el Señor hizo algo muy especial en el libro de Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Cada uno, y el libro de 1 Pedro capítulo 2 nos dice claramente que nosotros llegamos a convertirnos en sacerdote, representándonos a nosotros delante de Dios, cada uno, no tener que ir a un sacerdote, y que tenían que ir al sacerdote y luego él podía ir a Dios. Ahora nosotros podemos llegar directamente al trono de la gracia de Dios. Ese fue el privilegio que Dios nos ha dado a base de lo que es la esencia del Evangelio. Porque Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo para enviar más tarde al Espíritu Santo. Y nos ha prometido que va otra vez a venir por su pueblo, por su iglesia. Pero en esta primera parte, en esta parte final, Pablo vio a Cristo después de la ascensión. No lo vio cuando él, y algunos dicen que era del mismo tiempo. Algunos le calculan hasta que Pablo había nacido casi en la misma fecha que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. Quiere decir que era contemporáneo en su tiempo. Nos dice que nunca lo había conocido, pero había gente que lo seguía, y esa gente, cuando él estaba todavía ahí, le causó ese odio. Así que cuando él murió y resucitó y ascendió al cielo, ni fue un testigo ocular en ese tiempo, sino mucho más tarde, hasta que él perseguía a la iglesia, lo vio. Saulo, le usa el nombre Saulo. Literalmente la palabra Saulo es un nombre, como decimos Saulo o Saúl, por ejemplo, es un nombre grande. Pero realmente era pequeño Pablo, que fue transformado a pequeño. Y notamos, ¿por qué me persigues? Y él no estaba persiguiendo, si uno mirara literalmente, él no estaba persiguiendo a Cristo. Y dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento, él, ¿qué quieres que yo haga? Entra a las ciudades, te dirá lo que debes hacer. Este hombre cambió.
tan grandemente. Ananías, Dios lo mandó para que él recobrara la vista, Saulo o Pablo, y de esa manera tuviera esta experiencia nueva de dar testimonio ahora por Jesucristo. Pero en esa ocasión lo conoció. Así que Pablo fue convertido, fue cambiado, transformado por este evangelio, y ese es el evangelio que él conoció y él predicaba, y todavía había personas que habían visto al Cristo resurrecto y vivían, y algunos ya habían muerto. Y eso podemos mirar por qué Pablo había trabajado más que ninguno de los apóstoles. El que más trabajaba, dice, había llenado toda Asia con el evangelio. Donde quiera que él iba, ganaba mucha gente. ¿Cómo uno desea que cada uno de nosotros sea un Pablo que quisiera transformar, alcanzar mucha gente para la gloria de Dios? Y usted puede ser el instrumento, porque el Señor nos ha dado la garantía de lo que es el evangelio. Y si nosotros lo creímos y lo predicamos, la gente va a ser transformada por el evangelio. Así que Pablo mira claramente cómo él había trabajado mucho. Y una de las cosas muy importantes era precisamente la redención. Yo sé que en unas 2 semanas vamos a celebrar la resurrección. Es una parte muy, muy especial. Y en la segunda parte de esta carta, los siguientes versículos del 12 al 22, por ahí, es una tremenda evidencia de que Cristo resucitó y de que hay esperanza, de que hay vida después de la muerte. Aunque uno tenga temor a la muerte, no va a haber más temor. Me gusta lo que dice Filipenses. Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero cuando uno está al borde de la muerte, no lo piensa exactamente así. Pero cuando usted tiene su fe en el Señor, eso es lo que le trae esperanza a usted y al mundo en general. Cerrando aquí en esta porción de la palabra del Señor, vidas cambiadas. El apóstol San Pablo miró su vida cambiada. Miramos también a Pedro cambiado. Él predicó el mensaje en el día de Pentecostés. Tanta gente vino a los pies de Cristo. Era un hombre cambiado. No era el que negaba y decía que hacía y luego no medía las palabras y hablaba. Fue una persona cambiada. Cuando uno de veras tiene a Jesucristo, las palabras valen la pena, porque conoce al resurrecto, al resucitado, al Señor. Y por eso las vidas cambiadas cambian de dirección, cambian de rumbo. Y Cristo ha resucitado, la voz suena. Como Cristo resucitó, ahora mi fe tiene esperanza. Ahora vivo para siempre, porque Cristo ha resucitado, la piedra ha sido removida y no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque vive para siempre. Y por eso tenemos esperanza, que la persona puede morir cuando no tiene esperanza en el Señor. Pero simplemente es un cambio de vida a una vida mejor cuando pasa de esta vida a una vida diferente. Así que miramos claramente lo que es el Cristo resurrecto. Volviendo otra vez a lo que es la esencia del Evangelio, a veces dice, debemos predicar el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio es las nuevas
de vida eterna, que Cristo murió por nuestro pecado. Yo debía de morir, según el libro Levítico. Cada persona que hacía un crimen en el Antiguo Testamento debía morir, hasta aún por los pecados de hierro. Pues un pecado de conocimiento, de libertad, no había ninguna esperanza. Pero porque Cristo resucitó, tenemos esperanza. Así que murió por nuestros pecados, fue sepultado de veras, para hacer claro que de veras murió. Pero al tercer día se levantó de la tumba. Un ángel removió esa piedra, él resucitó y vive para siempre. Pero era necesario presentarse por 40 días. Porque una persona, por ejemplo, ha resucitado algunas horas y luego finalmente muere. O simplemente estaba desmayado por unos minutos y resucita. Pero él de veras murió y de veras resucitó. Porque estuvo 40 días predicando el Evangelio. Lo que es la Pascua hasta 10 días antes del Pentecostés. Subió al cielo. Cumpliéndose los 10 días, el Espíritu Santo. La palabra penta es 50. Después de la Pascua. 40 días. Y entonces viene 10 días más tarde la venida del Espíritu Santo. Él dijo, es necesario que yo vaya, si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y Él estará con ustedes. Y Él hará y repetirá mis palabras. Él estará allá para recordaros lo que Él les ha enseñado. Aquí tenemos bien claro en esta parte las pruebas evidentes de la resurrección confirmadas, los testigos oculares claros que lo vieron, y el último de todos, el enemigo más grande, Pablo, lo vio. Y eran testigos que todavía vivían en su tiempo. Más de 500, algunos de ellos vivían en el año 53 a 55. Era una bendición. Porque Cristo resucitó, tenemos esperanza. Hay que pasar esa esperanza, esa palabra de vida del Evangelio. Nos decían en la conferencia, estamos ganando menos gente. Ayer y antier. Estamos ganando menos gente, pero hay más de 7 billones de gente en la tierra. Y no estamos ganando la población en Dallas-Fort Worth y en diferentes partes de los Estados Unidos. Está explotando. Pero no estamos ganando gente. Necesitamos que nosotros mismos tengamos esa pasión por mirar a una persona que está sin vida espiritual, está caminando muerto. Tenemos que hablarle. Ojalá que pudiéramos hacerlo con esa pasión que lo hizo Pablo. Porque el Cristo que predicamos murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y viene otra vez. Vamos a poner de pie, vamos a